Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez nos vemos en otro pequeño video test. Espero que mantengamos la racha o que hagamos una nueva racha. Así que vamos a iniciar con la pregunta número uno. Mujer de 28 años, antecedente de embarazo ovular, evacuada hace 3 meses, consulta por metrorragia persistente. El control muestra beta-HCG, sérica elevada y persistente, con hallazgos ecográficos compatibles con la enfermedad trofoblástica gestacional. Se clasifica como de bajo riesgo según el puntaje FIGO o MS, no presenta metástasis ni compromiso sistémico. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea recomendada en este caso o en este escenario? Radioterapia pélvica dirigida al útero y anexos, melotrexato, inmunoterapia con esquema semanal o de días alternos, observación expectante con controles seriados de beta-HCG sin tratamiento inicial, histerectomía inmediata como tratamiento inicial en toda paciente con esto de la enfermedad trofoblástica gestacional o esquema poliquimioterápico intensivo tipo EMA-CO, o sea, etoposide, merotrexato, acitromicina, de ciclofosfamida y vincristina. Pregunta que parece demasiado compleja, pero vean esto. Nos dice, muy aparte de esto de la enfermedad trofoblástica gestacional, que ya fue evacuado hace 3 meses. Tiene metrorragia persistente, pero es de bajo riesgo según la FIGO-MS. No tiene metástasis ni compromisos sistémicos. Es algo leve. Incluso para hacerlo como que nos da una pequeña ayuda, nos dice en la primera línea, en ese escenario, que es algo leve al final. La radioterapia pélvica, no, esto no es como primera línea. Me parece que tampoco es usada en este tratamiento gestacional. Metronidazol en monoterapia, eso es de primera línea. Esto es un caso leve. Como leve, primera línea será esto. Segunda línea, observación expectante, esta no es de segunda línea ni para nada. La observación en estos casos está mal, debemos actuar. Histerectomía, esto sería como de medida de última línea en el caso que este cuadro sea refractario al tratamiento. Y como segunda línea, la poliquimioterapia con todos estos medicamentos, etoposide, vincristina, ciclofosfamida, pero como segunda línea es la alternativa E. Entonces nosotros vamos a marcar la B como primera línea en un cuadro leve de enfermedad trofoblástica gestacional que ya pasó a la final. Entonces, acá tenemos que es de bajo riesgo definida como un puntaje menos de 6. El tratamiento estándar es quimio con un agente único como metotrexato. En monoterapia, actúa inhibiendo el dihidrofolato reductasa. Este esquema terapéutico logra tasas de curación mayores al 80%. Pregunta, yo lo veo súper compleja y muy buena para analizarla y practicar. Pregunta 2. Hombre de 48 años con antecedente de pancreatitis crónica secundaria, consumo de alcohol. Consulta por dolor abdominal epigástrico persistente de carácter obstructivo que no responde a analgesia convencional. La tomografía de abdomen muestra dilatación del conducto pancreático principal con estenosis en su porción cefálica. Se decide manejo endoscópico. ¿Cuál de las siguientes maniobras endoscópicas puede aliviar el dolor obstructivo de este paciente? Todo hace referencia a dolor obstructivo. Todo. Ya tenemos tomografía, ya sabemos de qué se trata de una pancreatitis crónica secundaria con consumo de alcohol. O sea, el cuadro está muy bien definido. Simplemente es la maniobra endoscópica. Parece lo complejo, pero veamos las alternativas. Dilatación endoscópica de estenosis esofágica benigna, colocación de este del conducto pancreático principal mediante la CPR terapéutica, polipectomía endoscópica en colon descendente, CPR diagnóstica sin intervención terapéutica, ligadura de bandas o con bandas elásticas de varices esofágicas. Esta pregunta ya, o las alternativas, incluso pienso que está súper sencillo. Debemos enfocarnos en que no es algo esofágico, no tiene nada que ver con colon descendente, con polipectomía, CPR diagnóstica sin intervención. La CPR es tanto diagnóstica como terapéutica y la ligadura con bandas en varices esofágicas que tampoco concuerda. Acá debemos pensar en el stent en conducto pancreático principal, lo cual es lo correcto porque ninguna más se asemeja. Y si se dan cuenta, es un cuadro, una pregunta bastante compleja. Todo el enunciado es complejo. La preguntita acá es más o menos relativamente sencilla, se puede decir, pero la alternativa sí estaba sencilla para descartar las demás que no tienen nada que ver con el cuadro. Pero aún así nos podemos confundir. Entonces,
La colocación de un stent en el conducto pancreático principal es una intervención terapéutica realizada durante la CPR, cuyo propósito principal es aliviar el dolor de la pancreatitis crónica, asociado a una estenosis dominante del conducto. Esta estrechez dificulta el flujo normal del jugo pancreático, generando un aumento de la presión intraductal que se traduce en dolor severo y persistente. Al final, esto es mucho texto, yo diría, pero está bien. Eso es para enfocarnos más o menos qué es lo que sucede en este cuadro. Pero lo que nos interesa al final es el tratamiento o el procedimiento. Y este procedimiento se trata de stent plástico a través de la estenosis para mantener el conducto abierto. Solo es eso. Además de tratar la estenosis dolorosa, estos pueden utilizarse para manejar fugas del conducto pancreático o para favorecer algún drenaje de algún pseudoquiste que esté por ahí. Pregunta también muy buena. Vamos a la pregunta 3. Paciente de 56 años consulta por ictericia progresiva de 2 semanas de evolución asociada a coluria y acolia. Refiere prurito intenso y dolor abdominal hipocólico en hipocondrio derecho que raya dorso. Al examen físico se observa tinte amarillento en la piel y escleróticas. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos es más característico de una ictericia obstructiva? Ya tenemos acá un cuadro de qué ictericia obstructiva. Podemos pensar en un síndrome ictérico, pero tal vez un poco más específico es esto de la ictericia obstructiva, referente a todo el cuadro que tenemos acá, 2 semanas de evolución, prurito intenso, dolor, que irradia a dorso, además el tinte amarillento en pieles escleróticas, ya está como que muy claro. Nos da como alternativas triada de ictericia, coluria y acolia, dolor abdominal difuso con diarrea acuosa persistente, hematemesis y melena asociada a tos productiva con expectoración purulenta, petequias generalizadas con trombocitopenia severa. Pienso que al igual que el otro cuadro, esto está para descartar todas excepto una. Petequias generalizadas con trombopenias, algo, no sé, algo hematológico, hemato-oncológico podría ser, no concuerda con esta ictericia obstructiva. Tos productiva con expectoración purulenta, puede ser una neumonía, hematemesis y melena asociadas a hipotensión, hemorragia digestiva alta, tampoco cuadra, dolor abdominal difuso con diarrea, cosa persistente, una gastroenteritis puede ser esto tranquilamente, pero la triada de ictericia, coluria y colia, la cual la tenemos acá, porque si leemos no sé, con mucho detalle todo eso, ¿qué vemos? Asociado a coluria y ictericia. Además, perdón, coluria y acolia. Además, vemos el examen físico, donde hay tinta brillante de pieles escleróticas, coluria, acolia y ictericia. Súper sencillo. Nos podrían haber complicado tal vez un poco más respecto a las alternativas, muy probablemente, pero aún así, estos casitos son muy buenos para enseñar y para aprender. Recuerden que en algunas ocasiones la misma alternativa correcta se encuentra dentro del enunciado. Por más que analicemos, quizás si estamos apurados, y esto dentro del examen, quizás estemos muy apurados, que el tiempo nos está pisando, entonces sí podemos ver de alguna manera que hay este tipo de características, como acá, coluria colia y ictericia, que será lo más característico dentro de esta ictericia obstructiva. Entonces la marcamos y estamos en lo correcto. Se produce cuando existe obstrucción significativa. Genera manifestaciones muy características como la coloración amarillenta, como la coluria, porque la bilirrubina conjugada al ser hidrosoluble se elimina por orina, la colia, las heces se vuelven claras, porque la bilis no llega al intestino. Vamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es la clasificación clínica según el grado de invasión corneal del pterigión? Tipo A, tipo B, superficial profundo, clasificación según la forma laminar. Grado 1 no llega al limbo, grado 2 llega al limbo, grado 3 invade córnea, grado endotelial epitelial, grado bajo, medio, alto según color. Eso sí está bastante sencillo, pero tampoco se pueden olvidar esto. Las clasificaciones, muchas son muy importantes, otras no son tan importantes, pero por ejemplo, en el terillón, lo importante es siempre ver de qué se trata. Entonces, ese terillón, según su invasión corneal, que es el dato más característico o lo que más nos puede llamar la atención, se clasificará en que va a invadir. No puede ser algo relacionado a algún color, grado endotelial, ni nada, porque se refiere a la invasión corneal. Así que pienso que esa palabra
clave acá, la palabra clave es la invasión. Esto, esta clasificación nos orienta al manejo clínico. Grado 1 2 son conservadores, pero grado 3 ya es recesión quirúrgica por la invasión. Y que esto va a causar compromiso visual. Vamos con la pregunta 5. ¿Cuál es la complicación a largo plazo de la hiperglucemia crónica inducida por corticoides, osteoporosis acelerada, edema periférico, retención hídrica, aumento del riesgo cardiovascular o atrofia muscular? Como complicación a largo plazo de la hiperglucemia crónica inducida por corticoides, sabemos que esos corticoides darán osteoporosis acelerada como efecto adverso medicamentoso de los más esperados, pero aún así no está relacionado con la hipoglucemia crónica. Entonces lo descartamos. Edema periférico, edema quizás sí, por algún efecto mineralocorticoide, tal vez podría darnos esto, pero acá no va a ser el caso. Retención hídrica, no. Aumento del riesgo cardiovascular, sí, a largo plazo de la hipoglucemia crónica y además iniciada por corticoides. Atrofia muscular también puede ser solo por el efecto de los corticoides. Periférico también por efecto de los corticoides, retención hídrica que quizás podría haber, pero no del todo. Justamente va algo relacionado a eso del edema. Pero la clave acá, teniendo en contexto hipertensión crónica más el uso de corticoides, simplemente será el aumento de riesgo cardiovascular, por el hecho de que la hipertensión crónica es el mecanismo patogénico fundamental detrás de las complicaciones a largo plazo de la diabetes mellitus. Y este efecto no es inmediato, sino que toma su tiempo y va a afectar de manera directa a los vasos sanguíneos y nervios, por las complicaciones que ya conocemos, las micro y las macrovasculares. Pregunta que estaba bien. Vamos con la pregunta 6. Paciente de 32 años, profesor, consulta por disfonía aguda de 3 días de evolución asociada a audinofagia leve y seca, no presenta fiebre, es tracción purulenta. El examen físico se observa por bronca, sin estridor ni dificultad respiratoria. La laringoscopía indirecta muestra hiperemia difusa de cuerdas vocales, sin lesiones ocupantes ni secreción purulenta. Ante la sospecha de la laringitis viral, ¿cuál es el manejo inicial recomendado? Todo este cuadro nos dice que es la laringitis viral. Ahora, ojo, esto que ponemos acá, la laringitis viral, es algo, yo pienso que es algo para ayudarnos, tanto para enseñar como para aprender, por el hecho de que si no tuviéramos esta sospecha de la laringitis viral, igual lo podemos pensar, podemos sacar diagnósticos diferenciales y todo esto. Pero al tener esto, nos ayuda a recordar que todo este cuadro, lo más probable es que se trate de una laringitis viral. Y eso nos sirve bastante para el examen. Recuerden que hay preguntas que son parecidas en ciertos aspectos, obviamente no iguales, pero que nos ayudan a asociar estas partes tan importantes, como por ejemplo acá, disfonía aguda de 3 días, no hay fiebre ni expectoración, voz ronca, estridor. Ya, de hecho, pensamos en laringitis. Que no haya fiebre, secreción purulenta, algo viral. Si hubiera lesiones ocupantes, podrían pasar tal vez en algún pólipo, puede ser un nódulo también, pero acá todo hace referencia a la laringitis viral. El manejo será con inicio inmediato de antibióticos de amplio espectro, intubación orotraqueal profiláctica para evitar obstrucción de la vía aérea, reposo vocal y modificación del aire junto con medidas generales de soporte, administración de corticoides sistémicos en altas dosis como primera línea, cirugía endoscópica de resección de cuerdas vocales afectadas. Está también sencillo cuál es la alternativa correcta. Inicio inmediato de antibióticos, no. De hecho, nos dice que es algo viral, así que está contraindicado los antibióticos. Intubación orotraqueal profiláctica, sí sería el caso, tal vez si tendremos datos de insuficiencia respiratoria, por ejemplo, compromiso del estado general relacionado a algo respiratorio, podría ser, pero no. Reposo vocal y medicación, eso es lo correcto. Típica pregunta de una compu, bueno, no tan típica, pero sí la vimos en una de las reconstrucciones. Así que es pregunta importante, súper importante. Administración de corticoides sistémicos en altas dosis como primera línea, no. Como primera línea, no hay casos especiales y tal vez en una insuficiencia respiratoria moderada, sí podríamos pensar en ello,
pero aún así pienso que es en casos muy seleccionados. Cirugía endoscópica de resección de cuerdas vocales afectadas, cirugía endoscópica no, tal vez de última medida, pero me parece algo exagerado en este caso. Entonces vamos a marcar la alternativa C, siendo esta la alternativa correcta y este reposo será evitando hablar o susurrando. Evitando hablar o susurrar y la humidificación que será lo mejor en estos casos. Entonces, esta humidificación puede ser mediante vaporizadores, inhalación. La cosa es hidratar la mucosa. Esto facilita la eliminación del exudado y también a que, a que la hidratación junto a medidas de soporte como por ejemplo analgésicos suaves si fuera necesario, nos ayuda mucho por el hecho de que eso es algo viral, algo autolimitado. Podemos indicar al paciente estos, hay como unos dulcecitos de limón con miel que podemos decirle al paciente que si quiere lo puede, puede comprarse estos dulcecitos, le va a ayudar de cierta manera y está bien. La cosa es tener acá, lo más importante es tener acá una medida de tratamiento tanto no farmacológico como farmacológico, si acaso fuera necesario, como tal vez ya un dar un analgésico. Pero con hidratación estamos bien. Vamos con la pregunta 7. ¿Qué manejos indican metástasis suprarrenal asintomática en paciente con cáncer avanzado? Cirugía inmediata, mitotano no es un albur, sí es un medicamento. Tratamiento sistémico oncológico sin resección local, observación sin tratamiento o radioterapia adrenal. Esta pregunta sí está compleja. Recordamos que en cáncer, en varios tipos de cáncer, el tratamiento curativo se hace con cirugía. El tratamiento que ya no es curativo, ya debemos pensar en algo como quimio, radio, pero si se dan cuenta, acá nos dice metástasis, ya es algo complejo, suprarrenal, más complejo aún, pero asintomática, algo muy raro en un paciente que tiene cáncer avanzado, por el mismo hecho de que ya es metástasis. Cirugía inmediata no, porque eso ya no es curativo, metástasis no, es algo para controlar tal vez. Mitotanos, un medicamento que se puede dar para el cáncer suprarrenal, pero acá tampoco y es metástasis y no es albur. Tratamiento sistémico oncológico sin resección local. Sin resección sí puede ser un tratamiento sistémico oncológico. Podemos pensar en ello, ¿por qué no? Ya que tenemos acá que a pesar de que esté en metástasis suprarrenal, es asintomático. Entonces, de cierta manera, sí pienso que podría ser esta. Observación sin tratamiento, no, porque aún debemos hacer algo. Radioterapia adrenal, mm, podría ser tal vez si tuviera síntomas, pero acá al ser asintomático, pero ya está en un estado avanzado, tal vez con la radioterapia sí le vamos a dar síntomas. Así que podemos darle un tratamiento sistémico oncológico sin recesión local, aunque también podríamos de síntomas, pero estamos bien. En este contexto de cáncer avanzado, se orienta con este tratamiento. No se recomienda la resección local de la glándula metastásica en ausencia de síntomas. La cirugía o intervenciones locales pueden considerarse en casos de dolor o riesgo de hemorragia, o sea, cuando ya de síntomas. Y el objetivo principal es controlar la enfermedad sistémica mediante quimio, inmuno u otras terapias oncológicas. Pregunta compleja, la verdad, compleja, podría haber sido esa o radio, pero más parecía esa alternativa que seleccionamos. Pregunta 8. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea para esofagitis eosinofílica? Letrozol, dilatación endoscópica, metoclopramida, dieta de eliminación y budesonida en suspensión, antibióticos. Para esofagitis eosinofílica, eso recordemos que es algo relativamente autolimitado. Relativamente. Se puede complicar en algunos casos, pero la mayoría no. Omeprazol no va a ser lo correcto. Este es un inhibidor de bomba de protones, no indicado en esofagitis eosinofílica y la dilatación endoscópica. ¿Para qué vamos a dilatar endoscópicamente? Metoclopramida, procinético, que tampoco nos sirve acá. Dieta de eliminación. Dieta, sí podría ser para eliminación. Budesonida, un corticoide que quizás por ayudarnos acá para la inflamación. Antibióticos que no es algo bacteriano, vamos a irnos por la D y estamos bien.
Entonces, esa esofagitis eosinofílica, su tratamiento se va a basar en controlar la inflamación y reducir el infiltrado eosinofílico mediante intervenciones dietéticas y terapia tópica. La dieta de eliminación, como la restricción de 6 alimentos, permite identificar y destruir los desencadenantes alimentarios. Los corticoides tópicos, como budesonida, fluticasona, en suspensión o formulaciones inhaladas aplicadas para desnutrir, recubren la mucosa y reducen el infiltrado inflamatorio. Los inhibidores de bomba de protones son útiles en el subgrupo de fenotipo sensible a ácido. Pregunta que si está compleja, los antibióticos y prostinéticos no funcionan y la dilatación endoscópica se reserva para estenosis secundarias al remodelamiento crónico. O sea, como que si se complicara, sí hubiera sido buena idea esto de la dilatación endoscópica. Pero acá simplemente necesitamos desinflamar este cuadro y esta dieta de eliminación. Pregunta que sí estaba compleja, nos podíamos haber equivocado y parecía sencilla. Vamos con la pregunta 9. Pacientes de 2 años con cáncer de mama metastásico consulta por náuseas, vómito, poliuria y confusión progresiva. El laboratorio muestra calcio sérico de 14,8, creatinina elevada y un electro con intervalo QT acortado. Se inicia hidratación intravenosa con succión salina y furosemida para favorecer la calciuresis, considerando que se trata de una hipocalcemia maligna severa, que agente antiresortivo de acción rápida se indica como parte del tratamiento inicial o como parte del manejo inicial. Pregunta buenísima que la vimos en, no diría muchas reconstrucciones, pero sí en algunas. E incluso, no recuerdo muy bien, pero esto salió en el 2025. Así que también es una pregunta muy importante. Glifosfonatos intravenosos, glucocorticoides orales en dosis bajas, suplementación con vitamina D, denosumab subcutáneo, calcitonina intranasal como monoterapia definitiva. Acá debemos recordar cómo son los pasos de manejo escalonado para una hipercalcemia maligna. El primer paso siempre será, muy aparte de tener todo esto, de hecho ya sabemos que es una hipercalcemia maligna. 62 años, cáncer de mama, vómitos, náuseas, bla, 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 el calcio sérico elevadísimo, toda la clínica referente al calcio elevado, como el electro con QT acortado. Además, acá nos dice hipercalcemia maligna severa. El primer paso es la hidratación con solución salina o que diga hidratación está bien. Nosotros debemos hacer esto. El segundo paso será bifosfonatos intravenosos, como el soledronato, que es el más típico. Glucocorticoides orales en dosis baja no va a ser del todo bueno, tal vez como, no sé, coadyuvante, tal vez, pero no nos va a ayudar mucho. Suplementación con vitamina D, esto no, eso está contraindicado. Denosumab, sí, también nos puede ayudar. Denosumab, este anticuerpo monoclonal, pero no es de primera línea en todos los casos. Calcitonina intranasal como monoterapia definitiva, igual nos puede ayudar la calcitonina intranasal, pero no como monoterapia definitiva. Igual va como coadyuvante. Entonces vamos a marcar la alternativa A, bifosfonatos, que es de los más usados, como segunda línea, ya que acá de primera línea siempre va a ser la hidratación. Segunda línea, o bueno, el tratamiento siguiente es, o son los bifosfonatos. Entonces, están inhibiendo la resolución ósea mediante osteoclastos. Incluso acá nos dice antirresortivos. Eso hacia esto. Su efecto es prolongado y ayuda a prevenir recurrencias de la hipercalcemia. Se administra después de la hidratación y del uso de diuréticos. Pregunta buenísima. Vamos con la pregunta número 10. Cantante de 8 meses extraído a control por desviación progresiva de la columna observada desde el nacimiento. Al examen físico se aprecia escoliosis torácica evidente sin antecedentes de traumatismos ni infecciones perinatales. La radiografía de columna muestra una vértebra hemiforme en la región torácica media, con asimetría en el crecimiento vertebral. En relación con la causa más frecuente de escoliosis congénita, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Anomalía hemivertebral o falla de formación vertebral, displasia ósea secundaria, trastornos metabólicos secundarios, síndrome genético con afección del tejido conectivo, malformación congénita por falla de la segmentación vertebral o alteración neuromuscular congénita, ejemplo, parálisis cerebral infantil. Pregunta súper compleja, pero si se dan cuenta acá, nos dice primero que fue algo progresivo, aunque desde el nacimiento. Entonces, síndromes genéticos como afectación del tejido Marfan, Ehlers-Danlos, esto es mucho más progresivo.
Nos tenía que decir un paciente adolescente, podría ser en esos casos, así que lo podemos descartar. Afectación neuromuscular congénita, sí podremos pensar en ello, pero acá el ejemplo de parálisis cerebral infantil no sería del todo correcto. Acá tenemos el cuadro de desviación progresiva de la columna. Como tal, no es lo correcto para hacer parálisis cerebral infantil, a no ser que nos dé algunos datos clínicos para pensar en ello. Lo podemos descartar también. Nos queda la D, la B y la A. Ahora, si leemos con atención estas, nos damos cuenta que la malformación congénita por falla de segmentación vertebral o bloque vertebral sería quizás algo raro. ¿Por qué? La radiografía de columna muestra una vértebra hemiforme en región torácica con asimetría en el crecimiento vertebral. En relación a la causa más frecuente de escoliosis congénita, que es el cuadro de lo que se trata, nos dice la más frecuente. Y si se dan cuenta, la más frecuente siempre es de las alternativas más básicas. ¿Y acá cuál será más básica? Displasia ósea secundaria de trastornos metabólicos congénitos, anomalía hemivertebral o falla en la formación vertebral. Es la alternativa A. La más frecuente muchas veces es la más básica. No digo que siempre va a ser así, pero si tenemos la duda, podemos pensar en ello. Un 70% de las veces es lo correcto. Y después, no, pero ya no. Es el riesgo. Porque las otras no. Si se dan cuenta, por falla de segmentación vertebral, bloque vertebral, será algo raro. Secundaria de trastornos metabólicos congénitos, igual, suena, no sé, muy raro, tal vez en causa sí, pero algo menos frecuente. Son cosas ya muy raras, de especialidad. Pero acá estamos bien, que es una falla en la formación vertebral ocurrido en el periodo embrionario. De los efectos más comunes se encuentran, entre los efectos más comunes se encuentran los de la hemivértebra. El manejo será clínico y radiográfico. Súper buenísima la pregunta. Vamos con la 11. ¿Qué diseño utiliza un grupo de enfermos y uno sano para estudiar exposiciones retrospectivamente? Ensayo clínico aleatorizado, estudio de corte prospectiva, estudio de casos y controles, revisión sistemática o estudio transversal. Acá siempre debemos recordar las características más importantes de cada uno, pero en este caso nos dice acá una clave para hacerlo más fácil. Exposiciones retrospectivamente. Recordemos, estudio de cortes prospectivo, no retrospectivo. Acá tenemos un ensayo que se toma mucho tiempo. La clave acá pienso que es el tiempo prospectivo que se demora mucho. Siempre para buscar un efecto en ese grupo de personas. Ensayo clínico aleatorizado tampoco es retrospectivo, este es prospectivo. Así que queda anulado. Casos y controles se refiere al odds ratio, y este sí, grupo de sanos, enfermos, y es retrospectivo. Revisión sistemática, esta es una revisión bueno, es una investigación que es una revisión de múltiples ensayos y esto con fines investigativos. Estudio transversal, inicia desde un punto y recorre todo eso. Entonces, tampoco es correcto. Vamos a marcar acá la alternativa C, estudio de casos y controles, siendo esta la correcta. Entonces sirve para analizar de forma retrospectiva su exposición previa a posibles factores de riesgo. Es útil para enfermedades raras, permite estimar la fuerza de asociación mediante el odds ratio y es susceptible a sesgos de selección y sesgos de recuerdo. Vamos con la pregunta número 12. Si se mejora el tratamiento de una enfermedad crónica y se mantiene la incidencia, la prevalencia de la enfermedad no se podría saber, depende de la enfermedad, disminuye, no se modifica, aumenta. Esta pregunta es muy bonita de salud pública, salió me parece que algunas reconstrucciones, creo que una o dos, ¿sí? Algo por el estilo. Y recuerden que la prevalencia es la incidencia por la duración. Entonces, si tenemos acá que el tratamiento de una enfermedad mejora, disminuye la mortalidad, pero la duración de la enfermedad va a aumentar por el mismo hecho de que el tratamiento está sirviendo. El paciente no va a morir,
pero va a seguir enfermo en el contexto de la prevalencia. Y acá, entonces, aumenta la duración. Y si dijimos que es la incidencia por duración, si la duración aumenta, entonces, por ende, la prevalencia también, ¿qué hará? Aumentará. No se puede saber, si se puede saber con esa pequeña fórmula que no les digo que debemos recordar, pero sí es importante tal vez saberla. No depende de la enfermedad, es independiente, disminuye, no se modifica, sí se modifica y lo correcto es que aumente. Entonces, la prevalencia se puede entender como stock de casos presentes en aumento. O sea, prevalencia es lo que hay ahora. Fácil. Incidencia, lo nuevo. Para hacerlo más sencillo, porque stock. Entonces, acá se expresará como prevalencia igual a incidencia por duración. Si se mejora la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad, la mortalidad disminuye. Esto prolonga la duración promedio de la enfermedad, aumentando el número de personas que viven con ella. Con incidencia constante y duración mayor, el resultado es un aumento de la prevalencia. Recuerden esto porque está muy bien explicado. Está súper bien explicado que está mejor que yo lo expliqué. Está mucho mejor que yo lo expliqué, así que recuérdenlo. Es muy buena pregunta. Vamos con la pregunta número 13. Ah, hombre de 52 años con antecedentes de pancreatitis crónica secundaria, alcohol, consulta por un dolor epigástrico persistente y radiada cinturón hacia la espalda, de intensidad moderada, que no responde a paracetamol y AINES. El paciente no presenta obstrucción ductal significativa en el CPR ni estenosis que requiere intervención endoscópica. Se decide manejo farmacológico siguiendo la escalera analgésica de la OMS. ¿Cuál es el manejo o cuál es el fármaco analgésico preferido en este escenario de dolor crónico? Y aquí cerramos la pregunta. Hay inmunoterapia prolongada, incluso ante refractariedad clínica, corticoides sistémicos para disminuir la inflamación pancreática crónica, antidepresivos cíclicos como único tratamiento inicial del dolor pancreático, tramadol como opioide débil de elección en dolor pancreático, y tenemos una alternativa más, morfina de liberación inmediata con primera línea de dolor pancreático crónico. Acá debemos recordar que si nos pregunta respecto a la escalera analgésica o la escala analgésica de la OMS, referente a dolor, ¿qué es la primera? AINES, que es lo segundo, opioides. Entonces, acá AINES no, que no funciona, y tampoco es parte de la escalera de la analgésica de la OMS. Corticoides sistémicos para disminuir inflamación pancreática, no, los corticoides no se usan para disminuir la inflamación pancreática. Y además que no sigue esta escalera de la OMS. Antidepresivos tricíclicos como un tratamiento, no como un único tratamiento, pero sí como coadyuvante nos podría ayudar. Tramadol, correcto. ¿Por qué? Porque el segundo paso son los opioides. Y la morfina sería en el caso que no funciona el tramadol, podemos usarlo ahí. Pero siguiendo la escalera, acá para el manejo del dolor en la pancreatitis crónica, lo correcto será realizar el tramadol. Ojo, en la escalera, en la práctica clínica podemos dar muchas otras cosas, no simplemente un opioide débil. Pero recuerden, muchas veces el una es igual a la práctica clínica y viceversa. Entonces acá nos dice que el manejo del dolor crónico pancreático, su objetivo es aliviar los síntomas. Y acá, cuando los analgésicos no opioides no son suficientes, el tramadol se convierte en la opción preferida. Esto según este manejo de la OMS. Menor riesgo de depresión respiratoria, mucho mejor tolerado, se puede combinar con coadyuvantes como antidepresivos o gamma-petinoides. Es muy bueno. Vamos con la pregunta número 14. Y ojo, la anterior pregunta igual estaba buenísima, ¿no? Me parece que salió en una reconstrucción, pero igual está muy buena. Vamos con la pregunta 14. Adolescente de 15 años consulta por fiebre intermitente de 10 días, odinofagia, malestar general y rash maculopapular difuso que blanquea a la presión. Al examen físico se observan adenopatías cervicales generalizadas, hepatosplenomegalia y amígdalas hipertróficas con exudado blanquecino. El hemograma muestra linfocitosis con linfocitos atípicos. ¿Cuál es el agente viral más probable responsable de este cuadro clínico? Uf. Parece compleja, pero adolescente, la edad acá es importante, fiebre intermitente de 10 días, tiene fiebre de 10 días, malestar general, un rash difuso que no blanquea la presión, que blanquea la presión. ¿Qué más tenemos? Adenopatías cervicales, hepatosplenomegalia, creo que hasta aquí ya sabemos que puede ser, amígdalas hipertróficas con exudado blanquecino, aún así el hemograma que acá nos sirve de mucho, muestra linfocitosis con linfocitos atípicos de la sencillo.
¿Qué será? Virus Epstein-Barr, sarampión, rubiola, varicela, rociola. La rociola, recuerden que no puede ser. Esta rociola viene con esta fiebre que se pasa y viene el exantema. Varicela, varicela trae este exantema, pero puede ser difuso, puede ser papula, mácula, vesícula, es muy difuso. Rubiola tampoco trae, por ejemplo, fiebre baja, conjuntivitis, sarampión, trae manchas de Koplik, fiebre alta, virus de Epstein-Barr, correcto, y es una es típica de la con. Entonces, la mononucleosis infecciosa causada por el virus de Epstein-Barr se caracteriza por el cuadro clásico de fiebre, faringitis y linfadenopatías cervicales y además una exantema maculopapular tras la administración de amoxicilina, que es lo más típico que se da porque parece una faringitis estreptocócica. Cuidado con estos casos, siempre es bueno pedir un hemograma para no provocar el efecto adverso, o bueno, para provocar eso del exantema maculopapular. Entonces, la administración de amoxicilina o ampicilina en pacientes con mononucleosis puede inducir un exantema maculopapular difuso debido a la reacción de hipersensibilidad no alérgica. Este RAS puede blanquear la presión. Y acá no tenemos ese dato de que se le dio al paciente amoxicilina, pero aún así está mal suponer, pero sí podemos suponer. Cuidado con este tipo de preguntas, porque puede haber, cuidado. Vamos con la pregunta número 15. Niño con crecimiento deficiente de diarrea crónica y niveles disminuidos de triglicéridos, kilomicrones, en suero postprandial, prueba de Schroeder positiva, ¿cuál es la causa subyacente? Abetalipoproteinemia, enfermedad de Wilson, fibrosis quística, síndrome nefrótico, giardiasis. Acá la clave es que giardiasis sí tiene diarrea crónica, puede ser en niños con crecimiento deficiente, no tanto crecimiento deficiente, pero sí diarrea crónica, que puede llevar a malabsorción, pero prueba de Schroeder no es típica acá, incluso niveles disminuidos de triglicéridos, y justamente la prueba de Schroeder está relacionada a esto de los triglicéridos. Síndrome nefrótico, edema, hipoalbuminemia, proteinuria, que no va. Fibrosis quística, la clínica no concuerda. Tal vez la parte de enfermedad crónica sí, pero tendríamos que tener algo respiratorio también. Enfermedad de Wilson es por la deficiencia de cobre. Nos queda abetalipoproteinemia, que sí será lo correcto, más que todo por esto de acá, que es la prueba de Schroeder. Entonces la marcamos. Ya estamos bien. Trastorno autosómico recesivo causado por ausencia de la apolipoproteína B. Conduce a malabsorción de grasa y manifestaciones multisistémicas como esteatorrea, retinopatía pigmentaria, algo muy complejo. Vamos con la pregunta 16. Mujer de 60 años con dolor crónico en hombro derecho y capacidad de reducción limitada a 45 grados. Refiere a antecedentes de tabaquismo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Exploración, signos inflamatorios leves y dolor al movilizar. Radiografía anteroposterior nos muestra engrosamiento de la clavícula distal y tráquea desplazada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Síndrome de Pancoast, artritis numeral primaria, tendinopatía calcificante, luxación acromiclavicular, artritis reumatoide de hombro. La luxación y la artritis nos tendría que dar deformación, lo típico que se ve, la deformación a la vista, la exploración la tendríamos que tener. Tendinopatía, artrosis, limitación funcional, que es lo más típico, pero ninguna de ellas habrá eso de la tráquea desplazada más que sirva de Mancost, que es un tumor. La vamos a marcar y estamos bien. Aparece por un tumor en el vértice pulmonar en pacientes con tabaquismo crónico. ¿Qué más? Puede plexo braquial. La artritis reumatoide y la artrosis primaria producen cambios degenerativos articulares, que lo deberíamos ver en el examen físico. La luxación acromiclavicular es una lesión localizada, no guarda relación con la enfermedad pulmonar y esto de la tendinopatía calcificante causa dolor mecánico, pero no invade ni desplaza la tráquea. Sencillo. Más que todo por ese dato. Pregunta 17. ¿Cuál es la manifestación clínica más frecuente de la neumonitis por bleomicina? Esto es un quimioterápico, dolor pleurítico
intenso, hemoptisis emulsiva, cianosis digital, esputo purulento maloliente, disnea progresiva y tos seca. Recordemos que acá tenemos una neumonitis intersticial por el uso de bleomicina. Igual será el dato más característico de la neumonitis intersticial, la disnea progresiva y tos seca. Dolor torácico pleurítico sí puede haber, pero no es lo más frecuente. Esto se dará en casos ya mucho más graves, pero como clínica frecuente, no. Hemoptisis masiva, cianosis digital y sput por lento maloliente no son manifestaciones dentro de la neumonitis intersticial por bleomicina. Entonces, y su cuadro también es insidioso, también es por ello. Lleva de semanas a meses, más que todo meses. Habrá ausencia de expectoración, la disnea puede avanzar hasta requerir oxígeno y con una simple disnea. Vean, eso es impresionante, como esto de la neumonitis intersticial son patologías realmente para estudiar, son muy buenas, muy interesantes. 18, ¿cuál es la triada clásica de la rubiola congénita? Hidrosfetal, anemia, petequias, hepatosplenomegalia, ictericia, meningitis, ataxia, lesiones orales, hepatitis, hidrocefalia, cicatrices cutáneas y convulsiones, cataratas, sordera, cardiopatía. Sencillísimo. Incluso acabamos de decir algo de la rubiola, pero no me parece la congénita. Acá siempre debemos recordar en que catarata, sordera y cardiopatía, microcefalia, todas las alternativas no tienen nada que ver con la rubiola congénita. Algunos incluso son de síndrome de mononucleosis infecciosa por SMR, toxoplasma, pero acá la catarata, sordera, cardiopatía es correcto. La explicación nos dice que la triada, que no nos podemos olvidar porque hay preguntitas así, hay preguntitas como esta, reflejan la invasión viral en órganos en desarrollo. Se manifiesta con compromiso ocular, auditivo y cardiovascular. Recuerden este tipo de preguntas porque son importantes. Pregunta 19, mujer de 68 años con antecedentes de hipertensión y dieta pobre en fibra. Consulta por dolor abdominal intermitente en fósforo izquierda y distensión. Requiere episodios alternantes de estreñimiento y diarrea sin fiebre ni leucocitosis. Al examen físico, abdomen blando, sin signos de irritación peritoneal. La colonoscopia muestra divertículos, múltiples divertículos en colonoscopia, tiene inflamación y sangrado. En relación con la diverticulosis no complicada, ¿cuál es el signo clínico más frecuente? Cambios en el hábito intestinal, edema de miembros inferiores con hipoalbuminemia, ictericia con coluria y acuria, disuria y poliquiuria persistente, cefalea tensional recurrente. Cefalea tensional es correcto, disuria, poliquiuria sería algo de algo urinario, por ejemplo, esta de ictericia, coluria y colesterol ya la vimos al inicio, recuerden a qué se refiere, edema de miembros inferiores con hipoalbuminemia, síndrome nefrótico. Cambios del hábito intestinal, sí, es el hallazgo clínico más frecuente que podemos ver en una diverticulosis no complicada, y todo eso hace referencia a ello. Incluso acá nos dice episodios alternantes de estreñimiento y diarrea. Los cambios en el hábito intestinal son típicos. Por la dismotilidad segmentaria provoca construcciones irregulares del colon que modifica el tránsito y consistencia de heces. Puede haber periodos lentos como acelerados. Vamos con la pregunta 20. Paciente de 28 años, consulta por fobia específica volar en avión. Refiere a crisis de ansiedad con sudoración, taquicardia y sensación de falta de aire al exponerse a aeropuertos. Se decide iniciar tratamiento cognitivo-conductual con disposición gradual al estímulo fóbico. Como parte del entrenamiento se le enseña una técnica de relajación para relajar de manera sistémica distintos grupos o ya nos están botando. Distintos grupos musculares para reducir la activación fisiológica de la ansiedad. ¿Cuál es la técnica utilizada? Consumo de cafeína, relajación muscular progresiva, fibración de sueño, visualización de escenarios traumáticos o ejercicio de alto impacto. Súper sencillo, no vamos a darle ninguna de estas más que la relajación muscular progresiva. Consumo de cafeína no le va a servir, esto del ejercicio tampoco, bueno, de alto impacto no, ninguna de esas. Lo importante es reconocer este tipo de circunstancias y dar el tratamiento que es parte del tratamiento cognitivo-conductual que nos ayuda bastante como primera línea. En fin, espero que todos hayan respondido de buena manera, correctamente y sigamos estudiando. Nos vemos en otro video.